Érase una vez, en un mundo donde las estrellas aún se veían como los ojos de los dioses y los vientos susurraban secretos desconocidos, un hombre solitario caminaba por el bosque en busca de respuestas. Su corazón estaba repleto de preguntas que le hacían perder el sueño, la paz e incluso la razón de sus pasos. ¿Qué hacía allí? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué buscaba algo que ni siquiera sabía definir? Esa búsqueda incesante de sentido, que parece tan íntima y, al mismo tiempo, universal, llevó a este hombre a una jornada interior profunda. En el silencio de la noche, comenzó a cuestionarse. ¿Acaso existe algo mayor que gobierna su destino? ¿Algo que puede dar significado a su existencia? Aquellas estrellas que antes eran solo puntos en el cielo, ahora parecían mirarlo, esperando algo. Pero no estaba solo en esa búsqueda. A lo largo de los siglos, otras almas, así como él, intentaron encontrar un propósito, algo que tuviera sentido en el caos. En culturas y tiempos diversos, nacieron religiones ofreciendo respuestas para esas preguntas. Y eso le hizo pensar, ¿será que la religión era lo que buscaba? ¿Un medio de alcanzar algo mayor, más profundo, más allá de la vida que conocía? Pero la pregunta persistió, ¿qué es ese algo mayor? ¿Es la religión realmente la clave para esa conexión? ¿O sería solo un reflejo de las necesidades humanas? Un intento desesperado de llenar un vacío existencial. A medida que caminaba, más y más dudas surgían, y percibió que la respuesta podría estar en algún lugar más allá de lo que los ojos podían ver. Tal vez, de hecho, la religión fuera solo una parte de algo mucho más profundo. Y entonces comenzó a preguntarse, ¿será que al final esa búsqueda de algo mayor no está también ligada a la necesidad humana de sentirse parte de algo, de pertenecer? ¿Qué significaría eso para su jornada? El hombre, ahora inmerso en sus reflexiones, comenzó a percibir que, además de la búsqueda de respuestas personales y espirituales, había algo más profundo en su jornada. La religión, en sus diversas formas, siempre ha tenido un papel vital en la construcción de comunidades. No se limitaba solo a un medio de conectarse con lo divino o lo trascendente, sino que también era la fuerza que unía a las personas en un lazo común. El hombre sentía la presencia de esa unión al observar los templos, las iglesias, las mezquitas y los altares que, a lo largo del tiempo, habían sido construidos no solo para adorar, sino para conectar corazones solitarios, formar lazos de amistad y apoyo, y crear un sentido de pertenencia. Lo más intrigante era percibir cómo, incluso en las culturas más distantes, la religión cumplía ese papel de formar comunidades sólidas. Ya sea en una pequeña aldea o en una gran metrópolis, las personas se reunían en momentos de celebración y de sufrimiento, guiadas por la creencia común. La religión daba una sensación de seguridad, como un refugio contra las tempestades de la vida. Cuando alguien caía, había manos extendidas, no solo por bondad, sino por un compromiso colectivo, una obligación de cuidar del prójimo. La fe, en ese contexto, creaba una red de protección emocional y social que, muchas veces, trascendía cualquier lazo sanguíneo. Sin embargo, tampoco podía dejar de cuestionar lo que acontecería cuando esa red de pertenencia comenzaba a deshacerse. En los días actuales, con el avance de la tecnología y la globalización, muchas de esas comunidades religiosas parecían estar fragmentándose. ¿Qué acontecería cuando la religión dejase de ser el centro de las reuniones familiares, de las festividades y de los intercambios afectivos? ¿Estarían las personas más solas que nunca, perdiendo aquel senso profundo de unión? ¿O surgirían nuevas formas de comunidad, tal vez más flexibles, menos rígidas en las creencias, pero igualmente poderosas? El hombre se vio, entonces, reflexionando sobre la naturaleza de las comunidades modernas. Las iglesias y templos pueden haber perdido parte de su papel social en algunos lugares, pero él no pudo dejar de percibir que las comunidades
continuaban formándose en nuevos espacios. Las redes sociales, por ejemplo, se habían tornado una nueva forma de pertenencia. Las personas se unían en torno a causas, ideologías e intereses compartidos, creando lazos, intercambiando experiencias e incluso encontrando apoyo mutuo. Eso le hizo cuestionar: ¿será que la religión aún es la única forma de crear comunidades sólidas, o estamos apenas encontrando nuevas maneras de vivir ese anhelo humano por conexión? Mientras esos pensamientos resonaban en su mente, una otra cuestión surgía. ¿Será que la verdadera conexión no venía justamente de la capacidad humana de importarse, de cuidar, independientemente de la religión? ¿Sería posible crear un mundo donde la religión dejase de ser una barrera y se tornase un punto de encuentro para todos, sin imponer dogmas o creencias exclusivas? Y mientras él reflexionaba, percibió que su jornada aún estaba lejos de ser concluida. El sentido de pertenencia, esa necesidad profunda de conectarse, estaba entrelazado con otras cuestiones. Ahora, él necesitaba descubrir hasta qué punto la religión realmente influenciaba su moralidad y ética. A medida que el hombre continuaba su jornada, una nueva cuestión le incomodaba profundamente: la moralidad. Aquel que busca respuestas espirituales, en algún momento, se depara con la idea de que la religión no solo ofrece un camino de conexión con lo divino, sino que también sirve como la base para la moralidad y los valores que guían sus acciones y decisiones. Pero, ¿será que la religión es la única fuente capaz de definir lo que está bien o mal? ¿O será que, por detrás de la moralidad humana, existe algo más universal, algo que trasciende las barreras de la creencia religiosa? La moralidad religiosa, tan presente en doctrinas y escrituras, establece códigos que orientan comportamientos, define límites y enseña lo que es aceptable y lo que no lo es. Hacer el bien y evitar el mal son enseñanzas que atraviesan todas las tradiciones religiosas, pero esos principios no son exclusivos de ninguna de ellas. El hombre se sorprendió pensando: si él fuese a crear una lista de acciones, consideradas buenas o malas, ¿cuáles serían los criterios? ¿La religión le proporcionaría esos criterios, o el buen senso humano conseguiría establecer una moralidad sin recurrir a la fe? El dilema entonces surgió. ¿La moralidad definida por la religión sería incuestionable, como muchos defienden? ¿O ella sería apenas una construcción histórica y social, sujeta a cambios conforme el tiempo y la cultura? Él pensaba sobre las numerosas situaciones en que las personas, sin recurrir a preceptos religiosos, toman decisiones éticas que afectan sus vidas y las de los otros. De hecho, la religión ya no era más la única guía para determinar el comportamiento. Había personas de todas las creencias, o hasta sin creencia, que actuaban con bondad, compasión y justicia, sin seguir rigurosamente los mandamientos religiosos. Mientras se perdía en esos pensamientos, el hombre comenzó a percibir que la moralidad religiosa podría ser más fluida de lo que imaginaba. Ella ofrecía un camino, sin duda. Pero ¿qué acontecería si las personas comenzasen a cuestionar la validez de esas normas a medida que la sociedad cambiaba y se diversificaba? ¿La moralidad era algo inmutable o era construida con base en la experiencia colectiva, en la convivencia y en la evolución del pensamiento humano? Y a medida que él reflexionaba, el hombre no pudo dejar de pensar en el papel que la religión tiene en tiempos de crisis, como un faro que guía a los perdidos, ofreciendo no solo respuestas espirituales, sino también soluciones para la desesperación moral y ética. ¿Cómo sería entonces el comportamiento humano sin la religión para establecer esos parámetros? ¿Qué acontecería cuando, en los momentos de mayor desesperación, las personas se viesen solas, sin las certezas que la religión podría proporcionar? En medio a esas dudas, el hombre se dio cuenta de que la religión siempre ha tenido un papel especial en los momentos de crisis. Cuando el mundo parece desmoronarse,
Cuando el dolor y el sufrimiento toman cuenta de la vida, es en la fe religiosa que muchas personas buscan consuelo. La creencia en un poder superior o en un plan divino parece ofrecer un cimiento firme cuando todo alrededor está desmoronándose. Pero ¿por qué la religión tiene esa capacidad de proporcionar alivio, incluso delante de las adversidades más crueles? ¿Y será que sin ella, las personas serían capaces de lidiar con las grandes pérdidas de la vida? Él comenzó a reflexionar sobre los momentos de angustia y desesperanza en que la fe se tornaba un puerto seguro. El dolor de perder a alguien querido, la lucha contra una enfermedad terminal, o hasta mismo la sensación de soledad profunda, son situaciones que, para muchos, solo pueden ser superadas a través de la oración, de la meditación o de la confianza en algo más allá de la comprensión humana. La religión ofrece un significado para esos momentos difíciles, algo que va más allá del dolor inmediato y da una razón para continuar. Ella proporciona esperanza, la creencia de que la situación difícil pasará, de que hay algo más allá del sufrimiento presente. Pero, ¿qué acontecería cuando en el auge del sufrimiento la religión comenzase a ser cuestionada? Cuando la desesperación se torna tan grande que las palabras de consuelo ya no parecen suficientes. Cuando la pérdida y el dolor son tan avasalladores que nada parece dar sentido a la situación. En ese punto, la fe religiosa podría tornarse un ancla o, por el contrario, una fragilidad. El hombre cuestionaba si, sin la religión, la humanidad sería capaz de enfrentar sus mayores desafíos con la misma fuerza y resiliencia. ¿O será que la religión, de alguna forma, era el único recurso capaz de transformar el dolor en algo soportable? Él continuó reflexionando, percibiendo que el papel de la religión en tiempos de crisis era algo mucho más complejo de lo que imaginaba. Tal vez la respuesta estuviese en cómo la fe ayudaba a lidiar con la muerte, el sufrimiento y la pérdida, trayendo la idea de que nada es en vano y que, al final, todo hace parte de un gran plan. Pero al mismo tiempo, él pensaba si esa creencia podría mantenerse en un mundo donde la lógica y la razón muchas veces prevalecen. En el fondo, la pregunta que se imponía era, ¿podría la religión continuar siendo esa fuente de consuelo, incluso en un mundo cada vez más vuelto para lo material y lo científico? Esas reflexiones lo condujeron a una otra cuestión que parecía emerger con urgencia: la relación entre religión y ciencia. En muchos momentos de la historia, esas dos esferas fueron vistas como opuestas. Pero ¿qué acontecería cuando el hombre comenzase a buscar explicaciones racionales para lo que antes él aceptaba como una verdad espiritual? ¿Cómo conciliar la fe religiosa con los descubrimientos científicos que desafían las explicaciones tradicionales sobre la vida y el universo? El hombre, ahora inmerso en una duda aún más profunda, se sorprendió pensando en las décadas de conflicto entre la religión y la ciencia. Durante siglos, esos dos campos fueron vistos como enemigos naturales, como si la fe religiosa fuese siempre antagónica a la razón científica. Pero él se preguntaba, ¿será que eso es realmente verdad? ¿O será que había una manera de conciliar esos dos mundos, de integrar lo espiritual y lo racional en un entendimiento más amplio de la realidad? Él se recordó de las innumerables discusiones que oyera a lo largo de la vida sobre la creación del universo, el origen de la vida y el propósito humano. Muchos defendían que la religión traía respuestas definitivas para esas cuestiones, mientras otros, más inclinados a la ciencia, argumentaban que las explicaciones basadas en la observación, en la experimentación y en la razón eran las únicas que merecían credibilidad. Acontece que, conforme el hombre reflexionaba, él comenzaba a percibir que las preguntas más profundas sobre el sentido de la vida, el nacimiento de las estrellas y los misterios de la conciencia humana no tenían respuestas simples. Al mismo tiempo, él percibió que la ciencia, a pesar de proporcionar explicaciones claras y basadas en datos,
no conseguía proporcionar un propósito intrínseco para las preguntas más existenciales. La ciencia podría explicar el cómo, pero raramente se aventuraba a ofrecer una respuesta satisfactoria para el por qué. Fue ahí que él comenzó a imaginar. ¿Y si la ciencia y la religión, en vez de competir, pudiesen complementarse? La religión trae la perspectiva de un propósito mayor, mientras la ciencia ayuda a entender las leyes naturales que rigen el cosmos. Tal vez, al integrar ambos, él pudiese alcanzar una comprensión más holística de la vida y del universo. Pero ¿será que eso sería posible? ¿Cómo la religión, que se basa en fe y creencias inmutables, podría coexistir pacíficamente con la ciencia, que está en constante evolución, siempre abierta a la revisión y cambio? El hombre, por lo tanto, se vio cuestionando no solo los límites de cada uno de esos campos, sino también el impacto que la unificación de ambos podría tener en la sociedad. ¿Sería posible que la ciencia ayudase a fortalecer la fe? ¿O la fe podría ayudar a la ciencia a alcanzar dimensiones más profundas de la experiencia humana? Esas cuestiones lo llevaron a reflexionar sobre el papel de la religión en las culturas a lo largo de la historia y cómo ella se entrelaza con los avances científicos. ¿Sería la religión un reflejo de la necesidad humana de entender lo inexplicable? ¿O ella estaba simplemente intentando llenar el vacío que la ciencia aún no podía? Y mientras él ponderaba sobre eso, una otra duda surgía. ¿La religión realmente permanece una parte esencial de la identidad cultural de las sociedades? ¿O está tornándose obsoleta en un mundo cada vez más técnico y científicamente orientado? Esa reflexión lo llevó a pensar en la relación de la religión con la identidad cultural y en el impacto que ella tendría en las nuevas generaciones. Mientras el hombre reflexionaba sobre todas esas cuestiones, él percibió que, al final de las cuentas, la jornada en busca de respuestas nunca termina. La religión, la ciencia, la moralidad y la pertenencia son apenas piezas de un rompecabezas mayor, y cabe a cada uno de nosotros decidir cuál camino seguir, cuáles preguntas hacer y cómo buscar la verdad. Y mientras él se distanciaba de sus dudas, una cosa estaba clara: la búsqueda por sentido, por conexión y por propósito es eterna. No importa dónde estés en tu jornada, siempre hay más para descubrir. Ahora es tu vez de continuar esa reflexión. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre religión, ciencia y moralidad? ¿Cómo encuentras significado en tu vida? Si estás en busca de respuestas, de una nueva mirada sobre esos temas, y deseas explorar más sobre el poder de la mente y de las elecciones que hacemos, inscríbete en el canal Mente y Ley. Aquí, vamos juntos a explorar la mente humana, desvelar los misterios de la espiritualidad y comprender las complejidades de la vida. No pierdas la próxima jornada que está por venir. Hasta allá, continúa cuestionando, continúa buscando, y recuerda, el camino nunca es lineal, pero siempre lleva a nuevos descubrimientos.